Bueno, como parte de la jornada hablábamos del manejo en las granjas avícolas. Les decía que lo que me correspondía en la otra diapositiva, ingeniero, por favor, Con gusto. es el desarrollo, el contenido que vamos a ver. He tratado de resumir lo más que he podido porque la verdad que estos temas son bastante extensos y pues si tienen alguna duda, pues yo sugeriría que después de cada apartado podemos hacer un espacio y si hay alguna pregunta para no dejar todas las preguntas al final y tal vez se les puedan olvidar, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo he tocado lo que serían las enfermedades más comunes, su impacto. Desde ya les menciono, no doy tratamientos porque los tratamientos son específicos de cada granja. Y yo más adelante les voy a decir por qué yo así de manera virtual no les puedo dar lo que serían tratamientos porque eso conlleva una gran responsabilidad en la parte de diagnóstico. Diagnóstico es cuando yo voy a identificar realmente qué enfermedad o qué microorganismo es el que está actuando en el lugar bajo ciertas condiciones de ambiente, de la especie o del animal que nosotros vamos a tratar y también sobre todo velar por lo que es la prevención que yo les decía, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar a que ustedes reconozcan, identifiquen algunos signos que son signos clínicos de enfermedad que por los cuales ustedes van a asesorarse con un médico veterinario de preferencia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros vamos a velar y yo en esta jornada yo me he tratado de tomar esa responsabilidad de hacerlos ustedes conscientes de que estamos jugando con la salud de los animales, pero también con la salud de nuestras familias y de nuestras personas. Entonces vamos a continuar con la parte 2, que sería el plan profiláctico. Cuando digo plan profiláctico no estoy mencionando solo vacunas, sino que menciono desparasitantes, por ejemplo, vitaminas, electrolitos, que como les mencionaba el ingeniero Velázquez, se necesitan en algunas etapas de producción. Y pues en el caso del punto número 3 sería un poquito de medidas de bioseguridad que vamos a ver en qué consiste y de qué se trata. La siguiente, pues no, está bien. Bueno, quiero generar conciencia. Les decía que medicina veterinaria es prevención. Ustedes como productores, como responsables de un sistema de explotación, en este caso de granjas avícolas, tienen la responsabilidad de velar por muchas cosas, pero una, sobre todo, de las más importantes, a mí me interesa como productor o como productor lo que yo voy a obtener a cambio, ¿verdad? Pero también debo de ser responsable que bajo qué condiciones voy a tener ese resultado. Entonces, pues saben que ustedes que uno de los mayores problemas que enfrentan las explotaciones pecuarias, cuando digo pecuarias, todos son vacas, ovejas, cabras, pollos, entre otros, ¿verdad? Son las enfermedades. Y estas enfermedades nos llegan a repercutir grandemente en costos de producción. Si nosotros a veces estamos como productores, yo entiendo porque ustedes hacen una gran inversión, hacen inversión para la compra de animales, hacen inversión para las instalaciones, para tener adecuado, para equipo, como comederos, bebederos, entre otros, e incluso con algunos medicamentos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando nuestros animales se enferman, gastamos más de lo que nosotros teníamos previsto, porque como ven en la diapositiva ahí, en la parte central, tenemos pérdidas de animales si se enferman. Ahí me gustó esa diapositiva, esa imagen que ven ahí, está un productor sacando grandes cantidades de aves muertas. Veía esa publicación, era de un noticiero. Les voy a mencionar, eso fue en República Dominicana al inicio de este año. Decía el funcionario que para ese entonces era el ministro de Agricultura, que lo que había ocurrido era un brote, fruto de un descuido del programa de vacunación y fruto también de cambios en las marcas de vacunas. La enfermedad vuelve porque algunos productores se han descuidado en la vacunación de los pollos. Quiero decirles que esa bromita del descuido, que perdieran la vida
aproximadamente de 4 millones de aves, entre ellos pollos y gallinas. También no solo vemos esas pérdidas de los animales, sino que a su costado izquierdo, en la parte de abajo, en el cuadrante inferior, ven que están llevando unos patitos, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que solo las podemos controlar eliminando todo el lote. ¿Y por qué? Porque estas mismas, aunque queden vivas, pueden transmitir enfermedades, las mismas enfermedades que están ocasionadas ahí en su organismo, en otros sistemas de producción que estén cercanos, o incluso hay enfermedades como el caso de la influenza aviar que son zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten de los animales al hombre y del hombre a los animales. Entonces, estas enfermedades ocasionan grandes repercusiones económicas, como le decíamos, pérdida de animales, que las que mueren a causa de la enfermedad, pérdida por los animales que tenemos que sacrificar, porque es una gran responsabilidad tener animales enfermos y que pueden diseminar a otros, e incluso pérdidas económicas para tratamientos no de prevención, sino que curativos, para curar la enfermedad, si es que acaso se puede curar con algún fármaco, con algún medicamento. Y también, como les decía, hay enfermedades zoonóticas que se pasan del humano a los animales y de los animales al hombre, que también repercuten económicamente en lo que sería el sistema de salud de la población. La siguiente, ingeniero. Vaya, entonces yo le voy a explicar algo bien sencillito. Para que se dé una enfermedad, necesitamos 3 componentes. Uno, que tengamos la especie, en este caso son las gallinitas o los pollitos. 2, que tengamos el ambiente adecuado para que puedan sobrevivir. El tercer componente, que es un agente causal. El agente causal es más que un microorganismo. Cuando hablamos de microorganismo es algo tan pequeñito, dice la palabra micro, de chiquitito, ¿verdad? Entonces son tan pequeñitos, nosotros no los podemos ver al ojo, se ven en un laboratorio con un microscopio, pero estos pueden ocasionar todos los daños que mencionamos en la diapositiva pasada. Entonces, para que se dé una enfermedad, necesito que esos 3 actúen de manera directa, por decirlo así, entre ellos, para que podamos tener la presencia de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a apostar nosotros como productores? Uno sería la sanidad. Sanidad significa salud. Yo voy a velar por la salud de mis animales. ¿Cómo? Pues primero, siempre manteniendo planes profilácticos, vacunas, desparasitantes al día, sus vitaminas, sus minerales, buena alimentación, porque yo asocio mucho lo que son los sistemas de explotación con los humanos, con nosotros, porque somos muy similares, aunque no lo crean, el organismo trabaja de manera casi, perfecta, pero somos muy parecidos en algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos mantenemos en situaciones de estrés, ¿qué pasa? Nos sentimos incómodos, a veces nos enfermamos, se nos bajan las defensas, nos pega gripe, nos pegan procesos digestivos, nos da diarrea, vómitos, entre otros. Algunos se nos cae el pelo, por ejemplo, del estrés. Entonces, a eso de velar porque el animal se sienta bien se llama bienestar. Es bienestar animal. Y otra parte que lo que yo le sumo a eso es la bioseguridad. Bioseguridad es todo lo que ustedes y yo hemos estado haciendo en nuestras casas con lo del COVID. Eso de mantener la mascarilla, lo de limpiarnos, quitarnos los zapatos antes de entrar a nuestras casas, porque no sabemos si traemos parte del virus en los zapatos. Cuando salimos del mercado y venimos a nuestros hogares, quitarnos la ropa. Todo eso es medidas de bioseguridad. Entonces, eso lo vamos a aplicar a las granjas avícolas. Todos estos componentes, al final, si yo los trabajo bien, me indican producción. Producción de carne, producción de huevos, producción de más animalitos. La siguiente, ingeniero. Bueno, entonces, yo les mencionaba una palabrita ahí que era bienestar. Lo voy a tocar porque es importante, porque nosotros debemos de ir más allá. Ustedes son empresarios a pequeña, mediana o grande escala. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy inteligentes, porque tener un sistema de explotación no es solo yo voy a producir, sino que tengo que saber cómo lo voy a vender. Y ese cómo lo voy a vender tiene que ir en parte a lo que quiere la población. Por ejemplo,
puede decir a alguien, mire, fíjese que yo huevitos de granja no me gustan. Yo quiero huevitos de gallina india, por ejemplo. Entonces, si yo tengo ese segmento de mercado, esas personas que buscan, entonces yo voy a tener y garantizar que ese producto lo pueda comercializar, lo pueda vender, ¿verdad? Entonces, para eso hay una palabra, les dije bienestar. Bienestar es sentirse bien, estar cómodo. Ahorita estamos cómodos. Si hay alguien que se me está durmiendo, está demasiado cómodo, lo vamos a despertar y lo vamos a ver por la videocámara. Si se está durmiendo, le vamos a hacer un par de preguntas. Así que bienestar, según la Organización Mundial de la Salud Animal, que es una organización de todo el mundo que vela por los animales y por la producción, dice que bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. ¿Qué quiere decir esto? El estado físico, o sea, están saludables, no presentan lesiones en el cuerpo, no hay heridas, no hay raspones, no hay golpes, pero mental, ¿por qué mental? Bueno, mencionarles que es cierto que los animales no tienen inteligencia ni son capaces de coordinar como nosotros, ni tampoco en cierto punto no mantienen emociones también, pero cuando dicen mental es porque son conscientes de ciertas acciones. Por ejemplo, ellas son sensibles al dolor, ellas son sensibles y perciben el hambre, ellas perciben el temor, por eso se alejan de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a garantizar eso, que tengan un estado físico y mental de esos animales mientras ellos viven y también durante la muerte. ¿Por qué durante la muerte? Porque es muy importante que nosotros proveamos a nuestros consumidores sobre buenas prácticas en la faena. La faena quiere decir el sacrificio. A la hora que yo voy a matar la gallinita, se la voy a vender, entonces debo de darle una calidad de muerte que no sea estresante y no mantenerla mucho tiempo en agonía. Porque imagínense, si nosotros nos mantenemos en agonía en algunas circunstancias, pues nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que repercute en la calidad del producto, en la calidad de la carne, en la calidad de la pechuguita. Entonces hay hormonas que cuando hay estrés o en situaciones de agonía empiezan a producirse. Hormonas son sustancias químicas del organismo que se producen y empieza, después decimos, mira, la carne de la vaca salió dura, ¿verdad? Tal vez no era ni porque era viejita la vaca, sino que las situaciones en que murió fue estresante, fue agonizante para el animal. Entonces nosotros vamos a velar por eso. Entonces dice dice la Organización Mundial de la Salud Animal que debemos de tener en cuenta 5 libertades en los animales de producción, que serían libre de hambre y de sed y de desnutrición, libre de temor, libre de angustias, libre de molestias físicas y térmicas. Por eso nosotros les acondicionamos lugares. El ingeniero les mencionaba de tenerlos ¿cómo es que se llama? En los círculos, ¿verdad? Durante están pequeños para mantener la calefacción, darles calorcito, que no se enfermen. Libres de dolores, de lesiones, de enfermedades y libres de manifestar un comportamiento natural. Me alegra mucho saber, estuve preguntando por algunos sistemas de explotación que ustedes tenían. Me dijeron que en Costa Rica tienen sistemas de explotación con pastoreo. Y eso es parte de mantener libre, libre de manifestar un comportamiento natural, porque los animales se distraen, se esparcen, no pasan encerrados. Quería comentarles que, por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidas desde hace muchos años las jaulas para gallinas ponedoras, porque se ha demostrado que es estresante para los animales y los animales empiezan a tener ciertos comportamientos que son involuntarios, que ellos no los hacen a conciencia, como uno de ellos es el picaje. Entonces, si nosotros bajamos el nivel de estrés, le damos bienestar al animalito y pues por ende generamos distracción para él, porque el hecho que anda en pastoreo es porque él anda viendo, picoteando, viendo insectos, viendo ramitas y viendo todas las cosas que se manifiestan en el ambiente, eso le reduce el estrés al animal. Siguiente, ingeniero. Va, entonces bienestar animal
se está tomando mucho en consideración como un componente básico implicado en la producción. Si ven, esos huevitos están felices, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente es porque fueron elaborados con una gallinita que estaba libre de estrés, libre de ansiedad, libre de hambre, libre de angustia, de temores, todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, el bienestar animal se conjuga se puede tomar en consideración 3 puntos, los aspectos técnicos y científicos, que en este punto han habido muchas investigaciones, todo lo que nosotros vemos en la parte de la tecnología, la producción, pues se han ido dando investigaciones donde ellos tratan de identificar algo que quieren saber si es bueno o no para la producción. Entonces, se ha identificado en estas investigaciones que las aves de corral son animales sintientes, lo que yo les decía, ellos perciben el dolor, perciben la angustia, el temor, y su bienestar se ve comprometido en procedimientos de manejo, por ejemplo, cómo los voy a capturar, cuál va a ser el manejo, cómo voy a transportar si tengo que movilizarlos, entonces, cómo los voy a manipular al momento de ponerle una vacuna o darles medicamentos, todo eso va relacionado. Pero no solo eso, sino que a las características del ambiente que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Es la siguiente, Jimena. Entonces, les decía, el otro componente es el aspecto legal. ¿Por qué? Porque a medida va pasando el tiempo, se van adoptando legislaciones, normas, procedimientos ya legales para cómo nosotros vamos a regular esa producción de carne, producción de huevos. También los aspectos éticos. El aspecto ético es porque, vaya, por ejemplo, la sociedad, si se fijan, antes no importaba mucho de dónde provenían, por ejemplo, las verduras, pero ahora, ¿cuál es la tendencia? Las personas están comprando verduritas o frutas que están libres de químicos. Entonces utilizan cosas orgánicas, productos orgánicos, para que no vaya esa residualidad de fármacos, por ejemplo, o de herbicidas o plaguicidas que vayan ahí en esas frutitas o verduras que nos comemos. Entonces, esas son tendencias, y esas tendencias es para mejorar la salud de la población. Más adelante les voy a decir por qué mejorar la salud de la población, porque todos estos residuos de productos químicos, si no los trabajamos bien, en cierta medida va a repercutir seriamente en la población, en nuestros niños, en nuestros ancianos, en nosotros, en nuestras familias y en todo. Siga, ingeniero. Bueno, vamos a ver las enfermedades más comunes. No todas, porque les voy a decir, son bastantes. Y mi prioridad, o sea, mi interés es que ustedes logren ver la magnitud de lo que nosotros perdemos por un descuido en planes profilácticos, en vacunación, en estar pendientes. Quiero decirles una cosa también. Todos tenemos capacidades. Que no todos tenemos las mismas capacidades es otra cosa, pero sí, yo los insto, los motivo a que si trabajan en asociaciones, que trabajen en áreas que a ustedes les gustan, en áreas que ustedes se sientan bien, porque si uno hace cosas que le gustan, va a sentir satisfacción y va a hacer bien su trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar. Lastimosamente ya no trabajo en la universidad, pero me gusta enseñar. Si alguien está dispuesto a aprender, yo con gusto, yo lo poco que sé lo transmito y lo comparto. No soy mezquina ni soy celosa con respecto a lo que yo aprendo. Pero, como les decía, si a usted le gusta trabajar, si usted es un miembro de la asociación, de la cooperativa y le gusta trabajar con los pollitos, y usted va a prestar atención a todos los comportamientos naturales que ellos tienen. Usted va a saber si está con las plumitas erizadas, algo está pasando. Si usted ve que los pollitos, un grupo de pollitos se aísla, usted va a decir, esto no es normal, tengo que ver qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, hay otras personas que tienen capacidades administrativas. Por ejemplo, no me gustan los pollitos, pero soy muy bueno para llevar registros y tomar apuntes. Recuerdo, tuve un productor en la parte de ganadería con vaquitas, que a él le encantaba
Bueno, de hecho, él no sabía leer ni escribir. Creo que cursó solo primer grado. Y él tenía un cuadernito que yo me quedé asombrada. Es difícil que en la parte productiva, cuando empezamos, nos lleguemos a acostumbrar a escribir. Pero es importante escribir. Escribir cuánto nos costó la vacunita, para cuántas dosis venía, cuántos animales vacunamos, si tuvimos que comprar o elaborar concentrado, llevar un cuadernito, saber cuánto nos costó ese concentrado, cuántos días nos duró el concentrado, por ejemplo. Entonces, como le repito, usted ubíquese donde se sienta bien. Si usted se siente bien ayudando o aportando, por ejemplo, en llevar registros, hágalo. Si usted se siente bien trabajando con las gallinitas adentro, hágalo. Si usted le gusta, por ejemplo, podría decirme a alguien, yo soy buena para vender y yo le vendo hasta las piedras. Bueno, ustedes saben, en El Salvador, aquí hay lugares turísticos donde le venden las piedritas pintadas y la gente las compra. Entonces, si usted es bueno para la venta, hágalo y venda esos pollitos, venda esos huevos, ayude a la cooperativa, a la asociación para seguir adelante. Así que, ¿por qué le repito? Porque si en cuestiones de producción es bien delicado tener a alguien que no esté contento con su trabajo. Entonces, yo necesito a alguien dentro de los sistemas de producción que sea dedicado, que sea muy observador, que sepa cómo se comportan los animales, que esté pendiente de ellos y no lo haga solo por devengar, sino que porque usted se siente bien y le gusta lo que hace. La siguiente, ingeniero. Bueno, vamos a tratar de caminar un poquito. Cuando terminemos lo de enfermedades, vamos a hacer alguna actividad ahí para que no nos frustremos tanto, porque sé que estar sentado mucho tiempo a veces agota. Así que vamos a decir, ¿cómo llega una enfermedad a una granja? Les dije yo anteriormente que necesitábamos 3 componentes para que pudiera manifestarse una enfermedad, que en este caso sería el animalito, el ambiente, y les hablaba también de que hubiera ese microorganismo, ese pequeño agente ahí afectando, que va a ser el causante de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que velar por esas 3 cosas. En el caso del animalito, evitar el estrés, darle la comida de buena calidad, agua de buena calidad, con buena disposición, no cuando nos acordemos le vamos a ir a dar comida, no. Tienen que tener disponibilidad de alimentos siempre. Y en el caso del ambiente, vamos a evitar todo aquello que pueda enfermar a nuestros animales, y ya les voy a decir en qué. Lo segundo es que, por ejemplo, es inevitable que nosotros en el ambiente no vayan a haber microorganismos. Por ejemplo, nosotros en la piel tenemos microorganismos. Hay agentes aquí en la piel que no nos ocasionan enfermedades, pero están ahí. Entonces, cuando se nos bajan las defensas, nos decaemos, nos sentimos mal, entonces puede que esos microorganismos ya empiecen a generar algún tipo de lesión en la piel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega una enfermedad a una granja? Ven el dibujito, el centro, digamos que es un galpón, pero yo tengo que evitar primero la primer componente o elemento que hace ingreso de enfermedades a la granja somos nosotros. Así que por eso les decía que si van a tener a alguien en esta parte productiva, van a tener a alguien dedicado y que sea bien, cuando digo meticuloso, que sea bien observador y que él esté dispuesto a hacer las cosas bien, las más sencillas. Por ejemplo, hombre, es probable que más de alguno de ustedes no solo tenga esa producción en su como asociación, sino que tenga gallinitas en su casa aparte. Entonces, usted no sabe si esas gallinitas de allá de su casa están enfermas, pero usted no ha visto nada, usted las ve sanas, pero es probable que con la ropa o con sus botas, usted esté llevando ese microorganismo, que va a ser causante de enfermedad hacia el sistema de producción que yo tengo allá en la asociación, ¿verdad? O incluso en los zapatos, donde nosotros no ponemos la suela de los zapatos, andamos por la calle y todo y no sabemos qué microorganismos están en ese ambiente. Entonces,
Eso va también para los profesionales, porque como médicos veterinarios a veces somos responsables. Por ejemplo, si a mí me dice, si me dijera algún productor, dice que tengo que ir a ver una granjita ya y son animales que están enfermos, yo no voy a exponer y al salir de ahí e irme a meter a una granjita donde tengan los animales saludables. Entonces es parte de mi responsabilidad. Entonces el primer elemento que hace ingreso de enfermedades a las granjitas somos nosotros, con las botas, con la ropa. También por vectores. Vectores son como por ejemplo los zancudos, las moscas y otros animalitos que se consideran como parásitos también que se alimentan de la sangre, pueden llevar enfermedades de un lado a otro, pero sobre todo las moscas porque son voladoras, ¿verdad? Hay insectos chupadores que pueden volar bien fácilmente de una granjita a otra y llevar la enfermedad, ya sea en sus patas, cuando se apoyan en el animalito, o ya sea a través de la picadura. También el viento, el polvo, cuando viene viento, se puede traer microorganismos y de un lado a otro. Si nosotros traemos animales nuevos a nuestras granjas, entonces eso es sumamente delicado. Por eso se recomienda que si lo mejor, todo dentro, todo fuera. Esa es una de las reglas que se mantienen en la mayoría de los sistemas de explotación, por ejemplo, en granjas porcinas y en aves. ¿Por qué? Porque si yo voy a sacar un lote, lo voy a sacar todo. Y si voy a meter un nuevo lote, lo voy a meter todo al mismo tiempo y no voy a estar metiendo por poquito. Porque eso puede que alguna de esas nuevas traiga alguna enfermedad que yo no la veo. Porque, por ejemplo, en las enfermedades se le llama de un periodo de incubación. Cuando hablamos de incubación, ¿qué se nos ocurre? Pensamos en el huevito, ¿verdad? Cuando la gallina lo incuba, que se pone ahí para mientras se forma el pollito dentro. Entonces, es casi similar. En las enfermedades, el periodo de incubación es un tiempo que va a variar entre que el animal se expuso a ese microorganismo y pasa cierto tiempo en que no manifiesta enfermedad, o sea, aparente sana, pero se está multiplicando el microorganismo dentro del cuerpo del animal. Entonces, nosotros podemos ver aparentemente sanas, pero están enfermas por dentro, ¿verdad? Entonces, es muy delicado meter animales nuevos a las granjas. Deberían de prohibirse otros animales también. Por ejemplo, no voy a tener cerditos ahí cerca donde está mi granjita de pollos o gallinas. Nada de perros, porque los perros, acuérdense que son carnívoros, y los perros, por ejemplo, hay algunos que incluso hasta les gusta comerse los huevos, ¿verdad? O pueden capturar animales muertos que hayan muerto de alguna enfermedad y llevar y propagar ese microorganismo por otros lados. También hablamos que si nosotros no vacunamos o vacunamos mal, o que no estén las vacunas completas, por ejemplo, puedes crear que se pueda ingresar un microorganismo o una enfermedad a la granja. Los alimentos también, cuando los compramos hechos o cuando nosotros los hacemos, porque también compramos materias primas. Compramos, si vamos a comprar harina de maíz o alguna otra cosita, entonces puede que el alimento venga la enfermedad de microorganismos. Ya puede ser por equipo, por jeringas, con otros materiales, por ejemplo, bebederos, comederos. Si a veces nos da pereza y decimos, ya sacamos este lote, pero solo le vamos a echar agüita aquí a los comederos y bebederos y metemos otro lote. Entonces, estamos promoviendo a que posiblemente esos comederos y bebederos estén contaminados. Los vehículos también. No deberían de haber vehículos que ingresen libremente a la granja. Tiene que haber un área específica, ya lo vamos a ver más adelante, donde sí pueden entrar, pero bajo ciertas condiciones. Y, por ejemplo, cuando hay plagas como ratones y otros animalitos ahí indeseables que pueden transmitir, o mejor dicho, llevar esa enfermedad de un lado a otro. Otra cosa que es sumamente importante, que es de tomar en consideración, son las aves silvestres. Porque a veces sí necesitamos que esté fresco, necesitamos árboles en el perímetro de la granja, pero que no estén tan cerca
de donde nosotros tenemos nuestro sistema de explotación. Tiene que haber ciertos parámetros ahí que más adelante les voy a explicar yo de eso en cuanto a las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque vienen estas aves y, por ejemplo, se pueden estar cerquita de un árbol, esa ave silvestre defeca, hace pupú y cae cerca de donde está nuestra granjita. Entonces, las principales también transportadoras de enfermedades son estas aves silvestres, que muchas veces ellas aparentemente están sanas, pero llevan ese microorganismo que genera enfermedades en las que nosotros tenemos en la producción. Más adelante, ingeniero. Vale, entonces, le decía, más adelante vamos a ver qué es bioseguridad. Bioseguridad, bio significa vida, seguridad significa protección. Entonces, yo voy a proteger ¿qué? Vida. Eso está haciendo con estas medidas. Bueno, entonces, solo van parte introductoria para que entiendan. En la granja debemos tener las zonas limpias, que esas zonas van a estar destinadas a la producción de las aves, donde van a estar propiamente las aves. ¿Hola? ¿Se ha conectado? No, se le escucha. Adelante. Se le escucha bien. Estamos bien concentrados aquí escuchando a la doctora. Vaya, perfecto. Si hay alguna interferencia o algo, me dicen, así yo me detengo. Bueno, entonces les decía, hay zonas limpias donde están destinadas a la producción de aves, donde solo van a estar las aves y su comidita, su equipo de bebederos, comederos y lo demás. ¿Y por qué es importante esta área? Porque si nosotros cuidamos aquí, esta zona va a evitar el ingreso y la propagación de enfermedades dentro de toda la granjita. Hay una zona que es la que le llamamos la zona sucia, que es donde, por ejemplo, podemos tener ajena, aunque esté ahí cercana a la granja. Por ejemplo, tenemos una oficinita donde nos reunimos, los de la cooperativa, o tenemos un área de baños, por ejemplo, de inodoros, o donde tenemos la bodega, donde llegan a dejarnos la comida, por ejemplo, o donde nosotros fabricamos la comida. Estas se denominan áreas sucias, pero la verdad, estas áreas deben ser controladas. Lo que sí es que están más expuestos a que puedan ingresar otras personas. Pero como les repito, en el área limpia solo deberían de entrar las personas específicas que están para el manejo de estas aves, para su alimentación, para mantener la limpieza, la higiene, para verificar que ellas se encuentren bien, pero hasta ahí nomás. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil quitarse hábitos que hemos mantenido durante mucho tiempo, pero si nosotros queremos garantizar producción y garantizar esto que a todo el mundo nos interesa, que es la parte económica, entonces debemos de ser celosos con nuestra producción. Entonces, si el vecino se le enoja porque usted no lo dejó entrar, usted tiene que ser un ente que haga educación, que le enseñe a los otros, mira, vecino, yo no es que sea mezquino, no es que sea celoso, ni que quiera que no compartir para que tú veas ahí, pero fíjate que, y hay que explicarle, ¿verdad? Tú puedes traer microorganismos en la ropa, en las botas, y pues puedo enfermar a todos mis animalitos y esto implica que voy a perder todo, pues voy a perder carne, voy a perder huevo, voy a perder animales, e incluso, ¿y qué va a pasar cuando se enfermen sus animales? El vecino no le va a pagar por todos los daños que se generaron en la granja por ingresar estas enfermedades, ¿verdad? Y es bien difícil saber si el vecino no trae microorganismos, pero dejar especialmente estas áreas para las personas que están dedicadas a la producción. La siguiente, ingeniero. Vale, les voy a mencionar así bien a grosso modo, porque les digo, no es mi propósito que ustedes identifiquen o diagnostiquen la enfermedad y decir, tiene esto. ¿Por qué? Porque muchas veces todas las enfermedades, en el caso de las aves, son muy similares. Los signos. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos, los animales se deprimen, se ponen tristes, están apáticos, no quieren comer, no quieren tomar agua. Generalmente hay un aumento de la temperatura, que eso no lo vamos a poder medir si no tenemos termómetro, ¿verdad? Pero, y la producción de huevos decae.
se mantienen con las plumas erizadas, no se mueven mucho, están inactivas, se mantienen en una esquinita, a veces si son varias se agrupan todas las enfermitas. Entonces, casi todas las enfermedades tienen cosas en común. Y yo les voy a explicar algo más, que aparte que nosotros en medicina veterinaria vemos todos los síntomas, también tomamos muestras. Estas muestras nosotros las llevamos al laboratorio y en el laboratorio nos confirman si es o no tal enfermedad. Pero hay algo que quiero mencionarles. A mí me encantan las vacas. En particular, pues prefiero mucho más las vacas que cualquier otra especie de producción. Pero hay algo bien delicado con los pollitos, que aparte de que todos los síntomas de todas las enfermedades se parecen, por lo que vamos a apostar nosotros es por prevención. ¿Por qué? Porque muchas, por no decir todas las enfermedades de las aves, a la hora de que yo quiera darles medicamento para que se recuperen de una enfermedad, casi es imposible. O cuando nosotros lo venimos a ver, ya o la enfermedad está muy avanzada, o se han muerto una gran cantidad de aves, o incluso hay enfermedades que no tienen tratamiento. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de nosotros, los humanos. Hay enfermedades que son bacterianas, y el microorganismo es una bacteria, pero tiene características específicas de ese ser, ¿verdad? Y hay otras que son virales. Entonces, hay una cosa que quiero que entiendan, que las enfermedades virales no se pueden tratar. Solo se puede dar medicina para los síntomas, para que el animal se sienta bien, a ver si se recupera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a veces nos dice el doctor, mire, fíjese doctor que tengo dolor en la garganta, ando moquito, secreción, me pica, fíjese que tengo un poquito de fiebre, y el doctor lo revisa y le dice, fíjese que es viral, yo no le puedo dar medicamento, lo único que le puedo dar es para aliviar los síntomas, por ejemplo, para que no tenga fiebre, para que no sienta mucho dolor, pero tengo que dejar que pase la enfermedad porque no hay cómo tratarla. Entonces, lo mismo en los oídos. Casi la mayoría de las enfermedades son virales que no se pueden tratar. Y hay otra cosa que le sumamos a esto, que muchas veces hay una enfermedad de base. O sea, hay una enfermedad que está ocasionando, pero como el animal se deprime, entonces se le bajan las defensas. Las defensas son como, por decirle, todos esos policías que están dentro del organismo de uno, que están evitando que lleguen organismos y que nosotros nos enfermemos. Pero cuando nosotros nos enfermamos, entonces se nos van esas defensas porque no tenemos esa capacidad para poder, no pueden actuar policías y defendernos a nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como los animales se deprimen, llegan otras enfermedades de las que estén expuestas los animales, y a veces hay en un solo animal 2 o 3 enfermedades, y cómo las sacamos de ahí. Nos toca pues perder, e incluso como en animales enfermos no los podemos comer. Entonces tenemos que generar conciencia con eso también, porque a veces no queremos perder y pasamos animales, los vendemos y están enfermos, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso, porque debemos pensar en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestros ancianos, que son los más sensibles a poder, tal vez no enfermarse por, valga la redundancia, por enfermedades de aves, pero sí se puede enfermar del estómago o estar indispuestos, vómitos, diarreas, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con la Newcastle, que es la enfermedad de Newcastle es una de las más comunes, es antigua. A veces nosotros en el campo le decimos el accidente, pero realmente el accidente están involucrados un montón de enfermedades que tienen procesos respiratorios. Procesos respiratorios, digo que hay tos, hay jadeo, dificultad para respirar, hay estornudos, hay moquitos en secreciones, ¿verdad? En los orificios. Dejan de producir huevos, hay disminución, tenemos muerte de los animales, las plumas erizaditas. Como les dije, las enfermedades de las aves son bastante, todas se parecen mucho, ya van a ver por qué, vamos a ver unos síntomas. Estas enfermedades generalmente afectan a aves de todo tipo, solo que hay especies que son más sensibles y otras que son más resistentes. Por ejemplo, hay enfermedades que les dan a los pollos,
les dan a las gallinas, les dan a los patos, les dan a los gansos, y les dan a las codornices, les dan animales silvestres. Silvestres son las que nosotros vemos que andan y que nos aprecian, nosotros las apreciamos a la vista, ¿verdad? En el medio ambiente. Entonces, puede afectar a todos, pero a veces algunos que son más resistentes, como les repito, y otros son más delicados y que rápidamente se enferman. Entonces, esta Newcastle es parte de una de las enfermedades que nosotros le decimos el accidente, ¿verdad? Que son problemas respiratorios. Hay una característica en la Newcastle que la mortalidad, quiere decir, cuántos, si tengo 100 aves, de esas 100 aves les da Newcastle, es probable que las 100 se mueran. ¿Se recuerdan en una de las diapositivas de que les dije yo de los que habían muerto como 4 millones de pollos y aves? Fue por Newcastle, por un descuido en de dejar de vacunar. ¿Y saben cuánto fue ese descuido en pérdidas económicas? Fue un aproximado de 500 y fracción de millones de pesos dominicanos. Que eso, déjenme ver que lo apunté aquí en dólares, son aproximadamente 5 millones y fracción de dólares en pérdidas por muerte de animales. Entonces, acuérdense, yo voy a enfocar en prevención, prevenir, 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 no curar, porque curar no hay garantía, más es pérdida económica. Siga, ingeniero. Vale, les decía que en Newcastle dan un montón de síntomas respiratorios, jadeo, les cuesta respirar, dan tos, estornudos, sonidos respiratorios. Es como que uno, si tienen algún familiar que cuando duerme ronca, que hace esos soniditos, después esos sonidos son comunes en enfermedades respiratorias en pollos, como que está roncando, como que es la olla de tamales que está en hervor. Que también estaba un signo que se le llama tortículos, o el que está el cuello torcidito que vieron en la imagen anterior. También empiezan a caminar en círculos, exacto, esa es la tortícula, que es el cuello torcido. Caminan en círculos, hay espasmos, o sea que los músculos del cuerpo se contraen y es involuntario. Hay signos nerviosos, como les mencionaba, perdón, ahí estaba repetido. La siguiente, ingeniero, ven ahí, a veces pueden ver moradita la cresta, la barbilla, las patas, aquellas zonas desprovistas de plumitas, pueden verlas moraditas, que es a lo que nosotros llamamos cianosis. Siga, ingeniero. También suele dar diarrea y hay una característica. Si ven a su costado derecho está un huevito, que pareciera que es un huevito duro, que lo ponemos a cocer, pero está como más tiernito que duro. Entonces eso provoca, eso es lo que logra provocar la Newcastle. Puede haber interrupción parcial o completa, la producción de huevos, anomalías en la forma del huevo, en la superficie, en el color, e incluso la albúmina puede estar acuosa. Podemos encontrar huevitos donde está como líquida, está como que fuera batido, en pocas palabras. Hay una cosa importante, les mencionaba yo de las enfermedades zoonóticas, que se transmiten del hombre a los animales o los animales al hombre. ¿Qué pasa? Que esta Newcastle puede manifestarse enfermedad en las personas. Entonces, si yo tengo sospecha de que a mi animalito, porque yo me descuide de Newcastle, tengo que tener serios medidas. Por ejemplo, lo voy a tocar los animales, ya sea para que los voy a desechar. Ya más adelante voy a hablar sobre algo que es interesante que tengo que tomar en consideración, cómo voy a eliminar esos cadáveres yo de animales enfermos. Entonces, siempre, de preferencia, ya sé que están enfermos, hay que lavarse bien las manitas antes y después de que yo vaya a manipular esto. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen un animal enfermo de Newcastle y lo estuve manipulando, después me toco el ojito o la boca o la nariz, incluso puede haber síntomas en las personas como que fuera un resfriado y puede llegar a ver conjuntivitis. Conjuntivitis, ven, es todo lo rojito, como una pequeña hemorragia que se da en lo que es alrededor del ojo. Entonces, que puede ser leve, ¿verdad? No es que nos vamos a morir de eso, pero sí hay que tener mucho cuidado. Otro punto, hay vacunas como la de Newcastle que son hechas de virus vivo. ¿Qué quiere decir? Las vacunas en los laboratorios los hacen de la misma enfermedad.
o sea, del mismo microorganismo que está ocasionando la enfermedad, los manipulan en el laboratorio y hacen que estos se puedan meter en un frasquito y esta generar una vacuna. ¿Qué pasa con estas vacunas de virus vivo? Quiere decir que si yo estuve vacunando y por accidente derramé o me salpicó en la cara la vacuna, puede darme esos síntomas de enfermedad, aunque el animal esté sano. Yo solo lo estoy vacunando por prevención, pero esa vacunita, el líquido, también puede ocasionar esas lesiones en el ojito. Entonces, siempre que vamos a manipular vacunas, también es de lavarnos las manos antes y después de hacer esos procedimientos. El siguiente, ingeniero. Vaya, otra más común también es la coriza infecciosa. Cuando dicen que es enfermedad infectocontagiosa, quiere decir que es fácil que se pueda transmitir de un animal a otro. Es muy, muy, muy fácil. Y vaya, solo mencionarle, en medicina veterinaria le llamamos cadena epidemiológica. Cadena epidemiológica es de cómo es un eslabón, como una cadenita, que cómo esa enfermedad llega a introducirse y a diseminarse en lo que sería una granja. Por ejemplo, en Newcastle, ¿cómo hace que se transmita esta enfermedad de un pollito o de una gallina a otra? ¿Se acuerdan que les dije que habían secreciones, verdad? Mosquitos, secreciones nasales, secreciones oculares. Entonces, esas secreciones, ténganlo por seguro, que llevan el virus ahí, llevan el microorganismo que causa la enfermedad. Entonces, si estas secreciones tienen en contacto con otros animales o, por ejemplo, estas secreciones caen en la comida o en la bebida de los animales, de los otros que están sanos, es fácil que se puedan enfermar por estas secreciones. Todas estas secreciones, por ejemplo, que cuando el pollito estornuda, nosotros no las vemos, pero son un montón de gotículas de descarga que se liberan en el ambiente que pueden llegar a enfermar a otras enfermedades por el solo hecho de estornudar o el solo hecho de respirar, porque cuando nosotros respiramos también hay descargas. Por eso que nos dicen con el COVID que mantengamos mascarilla, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros no tosemos, no estornudamos, pero cuando hablamos y respiramos salen ciertas gotitas del aire inspirado que nosotros podemos diseminar esas enfermedades. Entonces, lo mismo en pollitos. Hay otra cosa, ¿cómo entran al organismo? Todos los agentes que causan enfermedades entran por todos los orificios nasales, por todos los orificios naturales, perdón. Quiere decir, pueden entrar por el ojito, pueden entrar por los orificios de la nariz, pueden entrar por la boca, incluso por el oído, es bien difícil, pero sí por la cloaca, por el anito del pollo. Entonces, incluso cuando hay heriditas, también pueden ingresar por ahí los agentes y ocasionar una enfermedad. Así que la coriza, si se fijan, hay algo bien particular en la coriza, que empieza a inflamarse la cara. En algunos lados les dicen el síndrome de la cara hinchada, porque se inflama, ¿verdad? Le ven, se inflama todo alrededor de los ojitos. Afecta también el sistema respiratorio de las aves. Entonces, si afecta el sistema respiratorio, quiere decir que vamos a tener secreciones, van a haber estornudos, va a toser el pollito, la gallinita, van a haber secreciones, que esas secreciones también van a poder diseminarse y van a poder enfermar a otras aves que estén cerquita ahí. Mencionarles otra cosa. En las enfermedades también, las deposiciones, o sea, la materia fecal, el pupú, también lleva esos microorganismos que pueden enfermar a las otras aves. Así nosotros con la bota, con el zapato, nos paramos en esas deposiciones, en esa materia fecal, en el pupú, entonces lo podemos llevar ese microorganismo por todos lados. Así que les decía que en la siguiente, ingeniero, se manifiesta por la cara hinchada, pero hay una cuestión. También puede haber conjuntivitis, que es vieron lo rojito que se le pone el ojo. Puede haber secreciones oculares, como lo ven ahí en su extremo, en el izquierdo, en el superior. Y el animal tiene también, porque no sé si alguno de ustedes tiene problemas alérgicos, que le digan, tiene rinitis, que se le inflama la mucosa de la nariz, o le dicen, tiene sinusitis, que el sinusitis es que se acumula
secreciones en algunos espacios. Hay unos espacios huecos que tenemos alrededor de la cara, igual los pollitos, que en esos espacios huecos sirve para circular el aire cuando nosotros respiramos. Pero esos espacios deberían ser huecos. Entonces en la sinusitis se llena de secreción, y esa secreción a veces puede ser algo líquida, pero a veces puede ser bien espesa, que cuando es bien espesa ya no podemos hacer nada. Entonces les cuesta respirar al pollito. Cuando les cuesta respirar, entonces ellos empiezan a sacudir la cabeza, se rascan, vamos a ver material, secreciones que salen de la nariz, del ojito, lagrimeos, vamos a ver espuma blanca también. En el caso de los machos, de los gallitos, se puede llenar de líquido lo que son las barbillas, se llenan de líquido y pareciera que son dos vejiguitas aquí infladas debajo del piquito. Y quiero decirles, se considera que esta enfermedad es estacional. Estacional, ¿por qué? Porque puede darse en ciertas épocas del año cuando hay frío, cuando hay viento y cuando la humedad está bien alta. Pero eso no quita también que en otras condiciones de calor también pueda existir si nosotros le damos paso al ingreso de esta enfermedad en la granja. La siguiente, ingeniero. Vaya, ¿se fijan en la imagen del centro? A eso nosotros le decimos hallazgos de necropsia. Quiere decir que una vez muerto el animal, recién ha muerto, entonces uno hace ciertos cortes para identificar qué lesiones hay que nosotros sospechamos y nos puede ayudar también a la parte de la prueba de laboratorio, pues identificar si es o no la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se ven? Yo les dije que había un espacio huecos en la cara, se les llaman senos. En el caso de los pollitos se le llama senos infraorbitales. Infra quiere decir que están debajo de los ojos, por eso es que se le hincha aquí abajito de los ojitos. Entonces, ese material es como que fuera queso. Entonces, es difícil, ¿cómo vamos a sacar ese material de esas zonas? El animal muere congestionado, muere ahogado porque no puede respirar. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermedades? Con esta enfermedad de la coriza. Se baja la postura, hay retraso en el crecimiento de las aves, quedan aves pequeñas, están en fase de desarrollo. Vamos a tener que descartar estos animales porque definitivamente no podemos tenerlos, ya sea que sobrevivan a esto, pero imagínense estar uno con toda la nariz tapada, no poder respirar, eso es traumático para el animal. Y también los costos sanitarios en los tratamientos, pero más tratamientos preventivos, tratamientos curativos, en este caso si curamos la enfermedad, pero difícilmente, como les repito, podemos rescatar animales, vamos a hacer inversiones en medicamento y pues va a ser complicado tener buenos resultados y por eso mejor prevenir. La siguiente, ingeniero. Otra enfermedad es la viruela. Para los que tienen niños o tienen sobrinitos, los nietos, creo que a todo el mundo nos ha dado la varicela. Entonces la varicela es como que, digamos, la viruela es la varicela en humanos. ¿Por qué? Porque son pequeñas lesiones que se dan en las zonas desprovistas de plumas, en la cara, en las patas, cerca de la cloaca. Son lesiones que están, hay dos tipos. Están las lesiones secas, que son las que ustedes ven en esa imagen, si se fijan, se parecen mucho a las de la varicela. Entonces aparecen esas lesiones, pican, duelen, arden, incomoda, el animal se quiere rascar, es incómodo. Pero también hay una parte de esas lesiones no solo se dan así, sino que hay unas lesiones que se llaman lesiones diftericas, que es la viruela diftérica. ¿Qué quiere decir eso? Son llaguitas como úlceras que salen en el tracto respiratorio, pero superior. Quiere decir que a nivel de la lengua, que son como úlceras, que en más de alguna ocasión nosotros hemos tenido fuego. Nosotros le llamamos fuego en la boca, ¿verdad? Por temperatura, que nos ha dado temperatura, pero realmente se llaman aftas. Son úlceras pequeñas que duelen, arden, molestan, incomodan, uno deja de comer. Entonces, son similares a esas úlceras que le salen en el aparato respiratorio a las aves y en el digestivo. Por eso los animales dejan de comer. Y no hay baja la postura y todo lo demás. Entonces, muchos de estos animales mueren
pero mueren cuando salen esas lesiones dentro del pico o en el sistema respiratorio, adentro de la nariz, ¿verdad? De los orificios nasales. Entonces, mueren por estas causas. Cuando solo son las lesiones en la cresta, en la barbilla, ahí sí es menos probabilidad de que muera, pero sí el animal sufre por ello. La siguiente, ingeniero. Vaya, hay otra enfermedad también de cuadro respiratorio que se llama la bronquitis. Perdón, ahí nos habíamos quedado. Siempre corresponde a lo de la viruela. Si se fijan las lesiones que aparecen a su costado derecho, ven ahí una pequeña úlcera que está cerca ahí donde está la pinza, que también forma parte de la viruela diftérica que les mencionaba, las lesiones en patas. Los animales mueren se sofocan porque no pueden respirar, ¿verdad? Se mueren de hambre también, se deshidratan porque no comen. Bueno, eso es más que todo, ¿verdad? La siguiente, ingeniero. Con respecto a la bronquitis infecciosa, si se fijan, todos ven que el animal se exprime, baja la postura, no comen, no toman agua, jadean porque cuesta respirar, tosen, estornudan, porque casi todas se pesan, son enfermedades, casi todas son respiratorias. En el caso de la bronquitis no se queda atrás, esa edad es una enfermedad también que se contagia fácilmente entre un ave y otro, da básicamente a los pollos, a las gallinas, de todas las edades, aunque cabe recordar que a los animales jóvenes es a los que suelen darle más fuerte las enfermedades, en el caso como de la bronquitis infecciosa. Entonces lo mismo, tiene signos respiratorios, hay disminución en la producción de huevos, cambios en la cáscara. Si se fijan, miren estos huevos que aparecen ahí, parecieran que son de cemento, ¿verdad? O de porcelana, que están elaborados así artesanalmente, pero no, son huevitos mal formados por esta enfermedad. Porque, ¿qué pasa? A diferencia de las otras enfermedades, esta bronquitis logra afectar el aparato reproductivo del ave, de la gallina. Entonces, ahí donde se forma el huevo, en donde está el ovario, donde está el oviducto, donde se da todo el paso para la formación del huevo, ahí logra inflamarse, hay lesiones hemorrágicas, o sea, hay sangre, incluso puede haber zonas donde se muere el tejido. Entonces, por eso que el huevito suele formarse así como acanalado, ¿verdad? Entonces, son huevos que definitivamente no los podemos proveer para la comercialización. Entonces, también pueden ser deformes, frágiles, pérdida de la pigmentación, del color. También vamos a ver esa albúmina líquida con pérdida de contorno. La que sigue, genial. El cólera es otra enfermedad también de las aves. Cursa, se lleva con signos respiratorios, pero también hay diarrea. Entonces, hay mucho material que se defeca, ¿verdad? Por a través de la cloaca. Entonces, el animal cuando defeca constantemente también pierde líquido, se deshidrata y por la misma enfermedad deja de comer, deja de tomar agua. Esta enfermedad le da a todas las aves domésticas, incluso a las aves silvestres, a las que nosotros vemos en el campo. Tienen dificultad para respirar. Les decía que había diarrea acuosa y blanquecina. O sea, no es una materia fecal, no es un pupú normal que se ve, y muchas veces puede tener un muy mal olor. Entonces, por eso les decía, cuando alguien se vaya a dedicar o sea responsable de una granjita, tiene que ver todo eso. Tiene que ver si el animal está tomando agua, si está comiendo lo suficiente, si cuando él defeca es normal, si no tiene mal olor, si es totalmente diferente a cuando el animal está en condiciones normales. Se erizan las plumas. La siguiente, en ese caso, si se fijan, hay edema, se acumula líquido en las barbillas, que ese a medida va pasando los días se puede ir disminuyendo. Mencionaba, si se fijan en varias enfermedades, también se inflama lo que son la cresta, las barbillas, y no hay como signos o lo que podamos distinguir de entre una enfermedad y otra, es bien difícil. Entonces, aparte también del cólera,
que les mencionaba que podría haber diarrea, tenemos otra enfermedad que se llama el gumboro. El gumboro es también una enfermedad infectocontagiosa, es fácil que se transmita de un animal a otro, de las aves de corral. Puede haber depresión, el animal se pone apático, triste, no quiere caminar, se resiste al movimiento, hay diarrea blanca, acuosa, se parece mucho a la anterior. La cloaca suele estar sucia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con diarrea, está defecando constantemente, las plumas están erizaditas como en la imagen, hay debilidad, los animales mueren súbitamente. Hay algo bien particular en esta enfermedad con respecto a las otras. Es que los animales mueren sumamente rápido. Entonces uno puede ver que empiezan los signos y a los 2 días, 3 días, los animales están empezando a morir o incluso mueren sin haber nosotros visto alguna tendencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de gumboro afecta al sistema linfoide. ¿Qué es el sistema linfoide? Ustedes han escuchado que nosotros tenemos ganglios, ¿verdad? Le dicen, tenemos ganglios linfáticos, que son pelotitas aquí, detrás de la garganta, en las axilas, y que en todo el cuerpo están. Incluso algunos no las podemos tocar, están internas. Entonces, el ave también tiene ese sistema. En ese sistema se generan células blancas, que son células que nos ayudan a defendernos de enfermedades. Entonces, esta enfermedad afecta a esa área en particular. Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo deja totalmente desprovisto de defensa, el animal se le va a pegar cuanta plaga exista y esté al alcance de ella y va a morir por múltiples cosas, no solo por gumboro. Entonces, por eso dice en la parte de abajo que hay infecciones secundarias. Y aparte de eso, se decomisan. Pueden estar animales que están aparentemente sanos y cuando se van al matadero, ¿verdad?, a sacrificarlos, empezamos a ver lesiones adentro, incluso abscesos. Abscesos son como bolitas llenas de pus dentro de los órganos y eso no se puede comer. Entonces hay que desecharla. También hay rápida caída del consumo de agua, el alimento. Hay un clásico gesto de picaje en el suelo. Ellos empiezan a picar, pero no es un picaje normal, ¿verdad? Entonces, podemos identificarlo así de esa forma. Siguiente, ingeniero. Vaya, esta no es muy común, pero sí es muy importante por la parte de la salud pública. ¿Qué quiere decir salud pública? Sino que es una enfermedad zoonótica, pero que puede ocasionar muertes, grandes pérdidas en humanos. Entonces, por eso la tomo en consideración, porque, no sé, hace unos años hubieron brotes exagerados donde tuvieron que sacrificar muchas granjas en otros países. Aquí en El Salvador la lograron detectar, tengo entendido, pero en especies acuáticas, silvestres, en patos, en aves migratorias que pasan por acá. Y en Norteamérica y en otros países sí hubieron varios casos en humanos que es lamentable porque sí se han fallecido personas a causa de esta enfermedad. El problema de esta es que muta. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Hay una en particular que es la del tipo A, que esta enfermedad, que es la que se puede dar signos en humanos. Entonces, ¿qué tenemos a consecuencia? De que entra de forma natural, como les mencionaba yo, incluso cuando se estacionan las aves migratorias en los árboles, sobre todo aquellas zonas donde tenemos lagunas o riachuelos, entonces ahí es probable que a través de las deposiciones, de las heces y todo lo demás pueda traer esta enfermedad a lucir, ¿verdad?, en nuestras granjas. Siga, ingeniero. Esta enfermedad se caracteriza por procesos respiratorios, que puede ir desde una enfermedad leve en animales hasta una enfermedad sumamente grave. Leve porque tiene signos bien comunes como los otros de las enfermedades que hemos visto, que se le erizan la piel, dejan de comer y a los días puede estar bien. Pero hay otros casos donde afecta a los órganos que están dentro del cuerpo, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos altos índices de mortalidad. Quiere decir que se mueren muchos animales. En un periodo de 2 días, en 48 horas aproximadamente, podemos perder el 100% de la población de animales.
Entonces, esta enfermedad está en vigilancia epidemiológica. Quiere decir que a veces nuestros gobiernos, a través por entes que están relacionados a la sanidad animal, ellos se encargan de muestrear, por ejemplo, cuando encuentran aves migratorias, muestrean al azar granjas también que están en zonas donde pueden enfermarse o que estén en contacto más directo con las especies acuáticas. Y en humanos, si se fijan, ahí dice que pueden ir de síntomas leves a graves e incluyen casos de conjuntivitis, que se le inflama el ojo, puede estar rojito, pueden tener signos parecidos a la de la gripe, ¿verdad? Náusea, dolor de la pancita, pueden haber vómitos, enfermedades respiratorias graves, incluso hasta convulsiones. Las personas pueden convulsionar y pueden estar comprometida su vida. Entonces, la menciono porque es importante que cuando nosotros tengamos brotes de enfermedades, independientemente de lo que nosotros sospechemos, ya sea de coriza, de Newcastle, si tenemos a personas, ya sean médicos veterinarios privados o médicos veterinarios propios que son contratados por el gobierno, debemos de denunciar este tipo de enfermedades, porque si nosotros las denunciamos, imagínense, es probable que ellos tengan esta enfermedad de la influenza aviar de tipo A, que se pasa y es transmisible a humanos, pero que como yo la denuncié, yo dije, mire, hay un caso y tiene estos síntomas, llegan a supervisar, toman muestras y se puede controlar fácilmente, pero si nosotros dejamos pasar esto, entonces puede repercutir grandemente en nuestras familias incluso. La siguiente, ingeniero. Vale, ya vamos a ir terminando, así que no se me vayan a aburrir. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que plan profiláctico no solo eran las vacunas, sino que tienen que ver con respecto a los parásitos? Parásitos son también organismos que los podemos ver a diferencia de los otros a simple vista, algunos y otros no. Hay parásitos internos. Los parásitos internos son los que nosotros no los vemos, ¿verdad? Que están, que logran vivir en conjunto con el animal, que pueden estar en el tracto respiratorio, perdón, en el tracto digestivo, pueden estar en los intestinos, y en los ciegos incluso, que son parte de los órganos del sistema digestivo del ave. Entonces, que son muy similares a los que nosotros podemos tener también, ¿verdad? Cuando nosotros no nos desparasitamos por mucho tiempo, las aves igual. Y son más fáciles o más predisponentes las aves de postura. ¿Por qué? Porque tienen ciclos de vida mucho más largos que los de los pollos de engorde. Entonces, ¿qué vamos a ver en los animales? Pérdida del color, o sea, lo vamos a ver pálidos, las crestas, las barbillas, un poco no muy activos los animales, algo así triste, pero no vemos mayor cosa, ¿verdad? El color o la resistencia a la cáscara del huevo se ve frágil, débil, a pesar de que nosotros los alimentamos bien, por ejemplo. Puede haber una disminución del tamaño del huevo, una ganancia de peso corporal que esté mucho más baja, lleva una uniformidad en los lotes, o sea que en un solo lote podemos tener aves pequeñas, aves más grandes, si están en desarrollo. Y podemos tener, cuando son muchos parásitos, podemos tener infestaciones, podemos tener muerte de los animales, ¿verdad? En grandes cantidades. Entonces, sobre todo repercute en la producción y en el peso, ¿verdad? En la conversión alimenticia, lo que come, no lo está aprovechando al máximo, aunque sea de la mejor calidad. Entonces tenemos que tomar en consideración, no solo vacunas, sino que también para desparasitar. Y estos parásitos, ¿cómo aparecen? Aparecen por nosotros no tenemos buenos controles de limpieza y desinfección, por ejemplo, en la calidad del agua que nosotros estamos dando, en los alimentos también, si los traemos de otros lados, o la procedencia de las materias primas es dudosa, no sé de dónde ni de qué calidad es, más que todo eso. Fácil, ingeniero. A mencionarles ahí, ven la imagen, ven como una lombricita, entonces son parásitos, son muy similares a los que nosotros solemos tener, ¿verdad? Se parecen como una lombriz de tierra, pueden ser de diferentes formas, de diferentes tamaños, a veces los podemos incluso ver cuando el animal hace pupú,
Entonces, lo podemos ver ahí en la deposición, vemos los gusanitos que están ahí cuando son infestaciones grandes, pero a veces son pocas, que no las podemos percibir, pero están ocasionando grandes daños en nuestra población animal. Hay parásitos externos, estos viven sobre la piel, incluso en las plumas de las aves, se alimentan de la piel, se llaman detritus, que son como, nosotros no lo logramos ver, pero es como material que tenemos aquí para mantener una piel bonita, ¿verdad? Dócil, tersa. Entonces, estos parásitos se logran alimentar de eso, de la piel, de las plumas, incluso de la sangre cuando chupan. ¿Qué es lo que provocan? Incomodidad. No sé si alguno de ustedes tuvo piojos cuando niños. Yo tuve piojos cuando estuve pequeña, en el kinder me los pasaron y es incómodo. ¿Qué es lo que provoca? Te da pica, si hay mucho duele, uno se rasca, cuando se rasca uno tiende a inflamarse más, y aparte de eso, cuando ellos se alimentan de todas estas condiciones que hay en la piel, empiezan a haber lesiones, se irrita, se caen las plumas, hay enrojecimiento, está rojita la piel porque están molestando, están en las zonas desprovistas de plumas o en las zonas provistas de plumas. Si se fijan aquí a un costado izquierdo, en la parte superior, esos son ácaros. Los ácaros no se logran ver, no son como los piojos, los vemos en un microscopio. Pero si se fijan la zona cómo está, justo donde empieza la pluma, se ve que la pluma está saliendo mal formada, está enrojecida, hay descamación, como que se estuviera cayendo la piel, como que tuviera caspita. En la otra imagen, de abajo, son pulguitas. No sé si a algunos les han picado. Bueno, yo he tenido la experiencia de que me han picado muchos animales, incluyendo las garrapatas que a veces se le pegan en el ganado a uno. Entonces, son incómodas. Imagínense, una y ya tener varias. Las pulgas las podemos ver en los perritos, pero también se dan en aves. Las pulgas brincan, pueden brincar grandes distancias para poder pasarse de un animal a otro. Los piojos, que es en la parte superior derecha, el que está pegada a la letra, se parecen mucho a los piojos humanos, solo que ellos no se alimentan de sangre, sino que se alimentan de la parte de la superficie de la piel, también mastican, son piojos masticadores, mastican las plumas y empiezan a ver esas lesiones en las plumas. Entonces, más que todo, ocasionan desconformidad en el animal. No sé, sí, hablábamos de los parásitos externos, los que logramos ver, aparte de los ácaros, que no los vemos, las pulgas, los piojitos, están las garrapatas, también hay garrapatas propias de las aves, que igual que las garrapatas de los perritos, de las vacas, ellos se fijan con la probóscide, con un piquito ahí, no es piquito, sino, pero son como tenacitas, se incrustan en la piel y empiezan a alimentarse de sangre. Por eso es que si hay en grandes cantidades, empiezan a tener anemia. Entonces hay debilidad en los animales y perdemos condición de ellos, ¿verdad? Y también hay otros que no son muy comunes, como las chinches que vemos en las casas de bajareque, ¿verdad? Antes eran infestaciones grandes, pero ahora ya no se ven mucho, pero sí logran afectar grandemente. Estas chinches tienen una particularidad, se esconden durante el día. Entonces ellos pueden esconderse en la cama, en la superficie de la tierra, pueden en las ranuritas, si tenemos galpones a medio construir, donde están las ranuritas de concreto, ahí logran esconderse. Uno las puede identificar en la noche, porque en la noche es cuando salen para alimentarse. Así que eso es la parte de parásitos externos. Y creo que hay otra, ingeniero, podría ser mejor. Vale. Vamos a ver la diapositiva y después vamos a hacer una pequeña actividad para no aburrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar que entren estas enfermedades a nuestros lotes de gallinas o pollos? Primero, ya les dije, vacunas, desparasitaciones y vitaminas y buena alimentación. Buena alimentación, confort, es clave para que un
animal no se enferme. Y nosotros vamos a ayudar también con la bioseguridad. Acuérdense, seguridad significa protección. Vamos a proteger la vida de los animales con ciertas medidas como las vamos a ver más adelante ya paso por paso, pero entre ellas están las que mencionan ahí: limpieza y desinfección completa local, desinfección completa de las instalaciones y de los equipos. Cuando hablamos de equipo, es todo lo que nosotros reusamos después. Pueden ser comederos, bebederos. ¿Se escucha, ingeniero? Sí, sí, se escucha bien. Vale. Bebederos, entre otros, ¿verdad? Vamos a controlar el ambiente. Si los tenemos, ya sea a la intemperie, con pastoreo, o los tenemos encerraditos en galpones, evitar la humedad, el encharcamiento, evitar dentro de la medida posible el polvo, porque el polvo también, hay una característica de las aves con respecto a las vías respiratorias. Nosotros tenemos más defensa de nuestro organismo en las vías respiratorias aquí altas. O sea, incluso hasta los vellitos que nos salen aquí de los orificios nasales sirven para retener que no ingresen microorganismos dentro del tracto respiratorio. En los pollos son bien delicados porque son bien pocas las defensas que tienen a ese nivel, ¿verdad? Respiratorio. Entonces, el polvo hace que se irrite rápidamente la mucosa de la nariz, de los orificios, y eso favorece más a la entrada fácilmente de estos microorganismos. Entonces vamos a controlar el ambiente, vamos a controlar las plagas. Cuando digo plagas son ratones, moscas, lo que llamamos los parásitos externos, piojos, pulgas, entre otros. El vacío sanitario, el ingeniero les decía, ¿verdad? Que cuando sacamos de un lote a otro es necesario desinfectar, limpieza y desinfección. Son dos cosas diferentes. Limpieza es cuando yo, por ejemplo, tengo esta mesa, voy a agarrar un trapito, lo humedezco con agua y voy a limpiar. Limpio las superficies de sólidos que puedan haber aquí sobre la mesa. Desinfección quiere decir que yo voy a ocupar un producto llamado desinfectante para poder eliminar aquello que yo no veo, que no está a mis ojos, que son estos microorganismos. Por eso es que a veces utilizamos cal o utilizamos otros productos también químicos que nosotros, después de la limpieza general, tenemos que dejar súper limpio, desprovisto de plumas, de la cama, de heces también, porque hay una condición. Si nosotros desinfectamos o utilizamos productos químicos para limpiar sobre esa superficie sólida, el desinfectante no funciona. Y eso aplica para comederos y bebederos también y otras superficies. Así que tenemos que tomar en consideración eso. Prevenir el contacto con aves de estatus sanitario desconocido, como el ingreso de aves desconocidas que yo les decía a la población que ya tenemos. Si nosotros vemos animales enfermos, lo primero que tenemos que hacer es tener un área aislada para que podamos separarlos. A eso nosotros le llamamos cuarentena. No siempre tenemos que aislar animales nuevos. Por ejemplo, en el caso de las vacas, si se nos permite, es factible poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, dejamos un corral que esté alejado de los otros animales y dejamos pasar al menos unas 3 semanas para ver si no manifiesta algún signo de enfermedad y podamos ingresarlo con los nuevos animales. Que no se recomienda con aves, como yo les dije, se mantiene el principio de todo dentro, todo fuera. Y pues la eliminación adecuada de los cadáveres. Vaya, ojo con esto. Yo lo pude percibir en una zona donde estuve trabajando. Eran aves de traspatio, no tenían galpones, de hecho no tenían ni siquiera una malla para poderlos mantener, pero cuando se enfermaba por el famoso accidente, que puede ser cualquier enfermedad de las que yo les mencioné anteriormente, lo que hacían era, se morían y los iban a tirar los cadáveres a la quebrada. Entonces, ¿qué favorece esto? A que lleguen perros, a que coman de ellos, a que diseminen la enfermedad a nuestros vecinos, a que la enfermedad se mantenga en el medio ambiente, porque va a estar ese microorganismo en el suelo, en aves, en material orgánico, en todos lados. Entonces se recomienda que los cadáveres deben de ser incinerados.
O si los vamos a enterrar, tienen que ser fosas bastante profundas y que estén alejados de nuestro sistema de explotación, ¿verdad?